a nosotros como artistas nos pasa mucho, ¿no? En el momento en el que tú tienes un poquito de exposición pública, siempre va a haber alguien que se sienta con el derecho de juzgarte a lo grande por una frase que cree que ha oído, por un comentario que creen que has dicho, por una imagen que le ha parecido ver, ¿no? Y a partir de ahí, pues, o bien te pone la cruz o bien te eleva a los altares, ¿no? Yo, en ese sentido, yo sí que tengo muy claro que hay, en otras cosas no, pero en eso yo creo que hay que ser templado. O sea, es necesario... Es difícil llegar ahí a esto que acabas de decir, al menos para mí, ¿no? Fue todo un proceso. O sea, es como... Tú y yo lo hemos hablado mucho, es verdad. O sea, somos tipos temperamentales, ¿vale? Pero yo creo que tiene que ver un poco como... Mi imagen es como el del típico marinero de la época de Grecia, que está en el Mediterráneo y hay una tormenta que te cagas y está sobre el barquito de mierda ese de madera que se va a partir en cachos, ¿no? Y está gritándole a su rey, a su dios, ¿no? ¡Para! ¡Déjalo ya! No sé qué. ¿Sabes? Como si tuvieras poder para decirle a la tormenta que pare. No vas a poder parar la tormenta. Entonces, es como querer luchar contra esos odios de las personas es infantil porque es imposible. De modo que el siguiente paso es aceptar que esa gente existe, que esas actitudes están ahí y lidiar con ellas de la mejor manera posible. Intentar hacerte tu burbuja en donde esas cosas no existan. En la medida de lo posible, transmitir el mejor buen rollo a la gente de tu entorno. Creo que si tú transmites buen rollo es más complicado que te devuelvan mal rollo. Y a partir de ahí, lo que te digo, ser consciente de que estamos rodeados de gente que efectivamente disfruta odiando. Esto es una tontería, ¿vale? Pero el otro día me fui a hacer la prueba hasta de lo del COVID porque me encontraba mal, no sé qué tal, y me encontré en la... Tú sabes que ahora tienes que estar esperando la cola afuera, no puedes estar dentro de la clínica y demás. El centro de salud. Entonces, había una mujer con su madre y la madre le dijo algo. Y la hija lo que le contestó fue... Perdón, es que me ha hecho una cosa a la luz. Dime, te oigo. No, digo que la madre le dijo algo que evidentemente no escuché, no estoy pendiente de eso, pero la madre le contestó a la hija diciendo ¡que te calles de una puta vez! ¿No? A su madre. Bueno, esa gente existe. Están ahí. Y tú pensar que no están no va a hacer que desaparezcan. Están ahí y son tus vecinos. Pues ya está, acéptalo, vive con ellos. Sí. Para mí tiene que ver a día de hoy con... Mucho que ver esto que dices con dejar de buscar fuera o dejar de vivir fuera. Es lo que tú decías, ¿no? Yo no puedo cambiar, hablo en genérico, ¿no? Pero si no puedo cambiar hacia afuera, yo no puedo cambiar a las otras personas. Las otras personas van a seguir decidiendo cómo quieren ser, cómo son, cómo se comportan y demás. ¿Cuál es entonces el único cambio posible dentro? Eso es. Sí que puedo cambiar yo, sí que puedo trabajarme yo para recibir eso o... Tú hablabas, creo que de afectación, ¿no? Para que me afecte al final lo menos posible, ¿no? Y en ese trabajo, hablo por mí, obviamente, ¿no? En ese trabajo, a lo largo de, sumando 24 horas en ese trabajo dentro de mí, sí he ido consiguiendo y voy consiguiendo, ¿no? Cada vez menor afectación, incluso en muchísimas facetas no afectación. Y eso para mí es un grado de libertad muy importante, ¿no? Me he empeñado, y supongo que muchas personas lo hacen, ¿no? Durante muchos años de mi vida, ¿no? En cambiarlo de fuera, ¿no? En forma de lo que sea, circunstancias, personas, sistema, mundo, da igual, ¿no? En forma de todo, ¿no? Y al final, en los últimos años, pues voy descubriendo que eso es una quimera, que además, como tú decías, es un comportamiento, y me identifico, ¿no? Un comportamiento muy infantil, al final es de pataleta, de niño con pataleta, ¿no? El trabajo maduro, profundo, importante, pues en todo caso, ¿no? Ya que si no puedo cambiarlo de fuera, pues tendré que cambiar yo, ¿no? Y hay una de esas también que me gusta mucho, ¿no? Y con la que me identifico. Todo el mundo habla de cambio, todo el mundo habla de cambio, pero nadie quiere cambiar. Eso es. Y es como... Eso es. De hecho, cuando te piden que cambies, lo que te están pidiendo es que seas como yo quiero que seas. Al final se trata de eso, ¿no? Siempre es la imposición de lo que tú sientes, de lo que tú piensas. Nunca es la adaptación a lo que piensan los demás. Yo tengo una teoría que es muy tonta, pero que tiene que ver con esto. Te perdí por un momentito. Personas que piensan como tú. Convivir consiste en ser capaz de cohabitar con personas que dicen cosas que no te gustan. Total. Eso es el truco para vivir en sociedad. Necesitamos entender que el hecho de que yo estoy convencido de que
mi sistema de valores es mejor que el tuyo, porque es que si no estuviera convencido lo cambiaría, de que yo esté convencido de que mi sistema de valores es mejor no quiere decir que tú no estés igual de convencido de que el tuyo es mejor que el mío, ¿no? Entonces, no tienes por qué convencerme, no tengo por qué estar de acuerdo con lo que dicen, no tengo ni siquiera que respetarlo, pero sí que tengo que entender que vivo en un mundo en el que hay un montón de gente diversa que dice cosas distintas y que no pueden decir lo que yo digo, ¿no? Es como cuando nosotros como artistas, cuando nos exigen que digamos, no sé si supongo que te pasa a ti seguro, ¿no? Esos mails que llegan o mensajes por redes sociales, ¿no? Diciéndote, deberías hablar sobre, ¿no? Deberías decir, como, yo no tengo que decir lo que yo quiero, sino que tengo que decir lo que tú quieres, ¿no? Porque, y de hecho, si tocas un tema que a la persona X o la que sea, ¿no? le interesa, pero tiene una visión distinta a la tuya, una de las primeras reacciones suele ser decirte, pues, aquí te equivocas, o me has decepcionado, o cómo puedes decir esto, ¿no? O me gustabas, pero ahora ya no, porque has dicho no sé qué. ¡Guau, total! Sobre todo ese qué decepción, no me lo esperaba de ti, cosas así, ¿no? Sí. Tienes, o sea, porque lo has apuntado un par de veces, ¿no? Al final, si eres alguien con alcance público, con exposición pública, como es nuestro caso, ¿no? Desde luego estás mucho más expuesto a todo eso, ese juicio desde fuera, esa opinión desde fuera. Y me quedo con algo de lo que has dicho, ¿no? Tú tienes que ser lo que yo quiero que sea. Me refiero a ese que te está viendo desde fuera, ¿no? Eso es. Tú tienes que ser de esta forma, ¿no? Yo muchas veces, pienso, ¿no? Y lo digo por cosas recientes, ¿no? De cosas que yo he publicado recientemente, ¿no? En mis redes y tal. Y hace no mucho publicaba sobre una canción de hace unos años, ¿no? Que es el hasta donde mi vista alcanza, creo, ¿no? Y yo ya en aquellos años estaba diciendo versos como virus que se sintetizan, palizas de desinformación, arma arrojadiza del señor corporación. Y entonces publiqué ese fragmento, ¿no? Aprovechando pues que eso habla para mí mucho de la coyuntura actual. Y entonces alguien que me sigue, ¿no? Y que se supone pues que eso, que me sigue, que conoce mi obra también, ¿no? Me decía algo en esa línea, ¿no? Pues qué decepción, yo no pensaba que tú pues pensabas de esta forma o no sé qué o no sé cuánto, ¿no? Y otra de las conclusiones a las que llego, ¿no? Con estos años es precisamente una cosa es que yo como artista tenga esa exposición, que tú me sigas en mis redes sociales y demás. Otra cosa es que seas mi seguidor de verdad. No tiene nada que ver, en absoluto. Porque alguien que es seguidor de Zetapu o de Chollín o de quien sea, de verdad, alguien fanático en el buen sentido de fanático, conocería mi obra lo suficiente durante todos los años para saber que yo llevo hablando desde este punto de vista desde los inicios de mis raps, ¿no? Con lo cual, pues bueno, tú me has conocido coyunturalmente o en cierto momento tal, pero tú no conoces en profundidad mi obra, si no esto no te sorprendería. De hecho, no solo no te sorprendería, sino que conectaría contigo, ¿sabes? Y es que a lo mejor ni siquiera entiendes. Porque a lo mejor has sacado de contexto esta frase, simplemente te la has encontrado, no conoces el tema, no conoces el contexto, ni el momento, ni la situación. Absolutamente. Y lo que haces es eso, es utilizar tus prejuicios de los que hablábamos antes para darle un sentido a esa frase que a lo mejor ni siquiera es el correcto. Sí. Es verdad que también con los años llegar a estos puntos, pues repito, ¿no? Yo recuerdo cuando Magnatiz, el grupo con el que yo empecé, que tú sabes, y yo leía, era el principio, hablamos del año 2000 o por ahí, era el principio del YouTube y de tal, ¿no? O sea, y leía algunos, porque entonces los leía, a eso voy, ¿no? Leía algunos comentarios y, bueno, lo que se encendía dentro de mí era el fuego de la venganza, ¿no? Como Denzel, o sea, ¿sabes? O sea, y era como, obviamente eso provocaba dolor en mí, provocaba sufrimiento en mí, etcétera, tal, ¿no? En forma de ira, etcétera. Obviamente con los años, ¿no? Yo creo que todos, al menos hablando de ti, de mí, si puedo poner palabras, ¿no? Tuyas, pues hemos ido aprendiendo, ¿no? A gestionar eso. Y hoy en día, como en este último caso que te contaba, ya aprendí hace mucho tiempo que no tengo ningún problema, ¿no? En decirle a esa persona, bye, ninguno en absoluto, ¿no? Y creo que esto también tiene que ver con esa no necesidad. Y ahora me voy a ir a otro lado, ¿no? Si te parece bien, me voy a ir a otro lado, que hay muchos artistas, muchos MCs, muchos rappers, ¿no? Muchos escritores
que sí viven con la necesidad del no puedo perder a gente, no sé si me explico, ¿no? Sí. No, este que no se vaya, que no se vaya nadie, porque sin eso yo no sé vivir, sin eso yo no soy. Y como yo no estoy en esa vida, en esa percepción y vivo de esa forma, entonces no tengo problema, ¿no? Es como doy la bienvenida, así es como me siento yo a día de hoy, ¿no? Doy la bienvenida a quien se quiera acercar a mi arte, a las canciones que yo hago, a los versos que yo escribo. Y también doy la bien salida a quien se quiera marchar, ¿sabes? Eso es así.